Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a analizar geometría y trigonometría. ¿A qué hace relación? Y para esto pues vamos a empezar con unos elementos y características básicas, empezando por describir qué es un ángulo, ¿sale? Y el ángulo y las propiedades que tiene, ¿sale? Entonces, para los ángulos ya sabemos que es el espacio que existe entre dos rectas que se unen, ¿sale? A esta unión se le llama vértice y justo en medio de de las dos líneas encontramos una bisectriz, ¿sale? Entonces, esta es una bisectriz y aquí tenemos el ángulo, ¿sale? Lo vamos a marcar así, como alfa, ¿sale? Los puntos, por ejemplo, aquí podemos marcar A, B y C, son vértices o uniones, ¿sale? Y en la amplitud que tienen los ángulos, ¿sale? Se les puede llamar también como rayos, ¿sale? Entonces, de aquí ya podemos determinar todo lo que es el ángulo, ¿sale? Entonces, marcamos ya lo que es un ángulo con todas sus características principales, ¿sale? Y de aquí podemos ver que los ángulos, pues hay diferentes clasificaciones, se clasifican a según la medida, ¿sale? Tenemos ángulos que van de 0 a 90 grados, ¿ok? De 0 a 90 grados se les conoce como ángulos agudos, ¿ok? Este es un ángulo agudo y la característica que tiene el ángulo agudo pues es que va de 0 a 90 grados y aquí podemos marcar el ángulo y este sería un ángulo agudo, ¿sale? Por su ángulo podemos encontrar también ángulos rectos y el recto es igual a 90 grados, ¿sale? ¿Y cómo lo encontramos? También de esta forma lo podemos describir y únicamente mide 90 grados, no hay más, ni 91 ni 89, deben de ser 90, ¿sale? Después, en su clasificación por ángulos, vamos a encontrar también el obtuso, y este va de 90 a 180, ¿sale? Bueno, vamos a ponerle aquí 91 a 179 grados, ¿sale? O mayor de 90 y menor de 180. Y este ángulo lo podemos marcar de la siguiente manera, ¿sale? Marcamos aquí, tenemos la abertura. Hasta aquí recto sería el 90, pero como es más de 90, pues marcamos aquí el ángulo obtuso, ¿vale? Y aquí tenemos ese ángulo. Y también podemos encontrar otra clasificación de ángulos cuando ya miden 180, que es este de aquí. Y a este se le llama llano, ¿vale? También podemos encontrar otro tipo de ángulo que mide entre 0 y 180, ¿sale? Y le podemos llamar convexo, ¿ok? Entonces vamos a hacer de este lado, vamos a hacer espacio y el agudo ya lo tenemos de 0 a 90, el recto, el obtuso y el llano. Entonces si marcamos el convexo va a tener esta forma, ¿vale? Si va de 0 a 180, quedamos que es convexo, ¿ok? Y siendo convexo, pues vamos a tener esta especie, algo más o menos así, muy parecido al obtuso.
pero pues este parte desde 0, ¿sale? Y lo marcamos aquí. ¿Cuál es la diferencia del convexo al obtuso? Pues que el obtuso parte desde 90, ¿sale? De 90 hasta 180 y este pues va de 0 hasta 180. Y tenemos el cóncavo que este parte de 180 a 360, ¿sale? Entonces en el cóncavo pues su ángulo va a estar más o menos así. Bueno, lo podemos marcar diferente, lo podemos marcar así, ¿sale? 180, recuerda que es hasta aquí. Como es más de 180, pues lo marcamos de ese lado, ¿sale? Y ahí tenemos la clasificación. Y hay un último que se llama perigonal. Este perigonal es aquel que únicamente tiene que dar 360 grados. Y el que lo representa pues es el círculo, ¿sale? Así tenemos una breve explicación de cómo se componen los ángulos, ¿sale? Con sus características. Ok, entonces, partiendo de estas características de ángulos, a partir de aquí podemos hablar de dos grandes características que tienen los ángulos y que siempre vamos a encontrar. Una de ellas es el complementario. Y otra es el suplementario. ¿Sale? Como ángulo complementario se dice que son dos ángulos que suman, vamos a ponerlo así, que suman 90 grados. En el suplementario son dos ángulos que suman 180 grados, ¿sale? Esa es la característica. O un ángulo A más un ángulo B que me da 90. Y aquí un ángulo A más un ángulo B que me da 180 grados. Esa es la clasificación. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un ángulo complementario? En el complementario, pues la delimitante es que sea 90 grados. Entonces, si quiero conocer el complemento de 50, pues su complemento va a ser 40 grados, ¿sale? Esto es en los complementos. ¿Ok? Si hablamos de algún suplemento, de un ángulo suplementario, ya hablamos de ángulos que tienen esta característica, ¿sale? Porque son ángulos mayores de 90 grados, se supone. Por ejemplo, si tenemos este de 120 grados, ¿cuál es el suplemento? Pues el suplemento va a ser 60 grados, ¿sale? Porque la suma de estos dos me da 180. Y este es el suplemento, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos descrito otra clasificación que son ángulos complementarios y suplementarios, ¿sale? Dentro de los mismos ángulos los vamos a clasificar según la posición, ¿sale? Por la posición también hay una clasificación de estos ángulos, ¿sale? Por ejemplo, tenemos de este tipo, ¿sale? De aquí si tenemos una separación, tenemos un ángulo A y aquí un ángulo B, ¿sale? Como están juntos, estos ángulos se les llaman adyacentes, ¿sale? Son ángulos adyacentes porque pues es el ángulo vecino, ¿sale? Y si tenemos en otra clasificación, si tenemos aquí un ángulo, otro y otro, por ejemplo, el ángulo A, B, C y un D, o por así decirlo,
que están uno cerca de otro, aquí le vamos a llamar ángulos consecutivos. ¿Ok? Entonces, por su posición tenemos adyacentes consecutivos y tenemos otra clasificación. Si tenemos aquí una especie de abertura, ¿sale? Aquí decimos que aquí está el ángulo A, de este lado el ángulo B. Estos ángulos de aquí se les llaman opuestos por un vértice. Aquí hay un vértice, entonces son opuestos al vértice, ¿sale? Entonces de ahí tenemos ya otra clasificación, ¿sale? Y ahí después vamos a tener otras clasificaciones ya con estos de aquí. Los puedo combinar. Al combinarlos, puedo tener variabilidad de ángulos. Por ejemplo, estos de aquí que son alternos externos. Aquí en esto mismo puedo tener opuestos por el vértice y alternos internos. Nuevamente opuestos al vértice y que son alternos externos y correspondientes, ¿sale? Entonces a partir de ahí, pues podemos hacer una variabilidad de combinaciones con los ángulos, ¿sale? Ahora, de aquí vamos a pasar a los triángulos como tal, ¿sale? Entonces, los triángulos son triángulos porque se componen de tres ángulos, ¿sale? Entonces, si son de tres ángulos, vamos a tener diferentes, ¿sale? ¿Y quién los hace diferentes a los triángulos? Pues reciben sus nombres a partir de los ángulos y a partir de sus lados, ¿sale? Si hablamos de los ángulos, hablamos de triángulos acutángulos, obtusángulo y pues el rectángulo, ¿sale? Si hablamos de los lados, pues hablamos del equilátero, del escaleno y del isósceles. Vamos a poner isósceles, ¿sale? Entonces, ¿qué características tiene el equilátero? Tres lados iguales, escaleno, ningún lado igual, isósceles, dos lados iguales y uno desigual, ¿sale? Entonces, según sus lados, pues recordando es equilátero, isósceles y escaleno. Y por sus ángulos tenemos el obtusángulo. Es obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, ¿sale? ¿Por qué es obtuso? Pues porque es un ángulo que es mayor de 90 grados y menor de 180. Y el acutángulo, que son ángulos menores a 90 grados. Y el rectángulo, que son ángulos de 90 grados, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, ya podemos hablar de una canalización. Esta canalización es una canalización teórica que se deriva a partir de un criterio de los triángulos. Como son tres ángulos, hay una condición que me dice que la suma de los tres ángulos debe de ser igual a 180, ¿sale? Y ese es un criterio universal, ¿sale? No puede haber triángulos menores a 180 y mucho menos mayores, ¿sale? Entonces, de aquí podemos aplicar técnicas como el análisis de ángulos. Por ejemplo, si tenemos que este ángulo vale 40, y a lo mejor que este vale 30, ¿sale? De aquí podemos determinar este ángulo, ¿sale? ¿Cómo lo podemos calcular?
pues sabemos que 40 más 30 más x es igual a 180. ¿Quién es x? Es ese ángulo de ahí. 40 más 30 son 70, más x es igual a 180. Este que está sumando va a pasar restando, y x es igual a 180 menos 70, x es igual a 110. Por ejemplo, ¿sale? Así se pueden trabajar los ángulos, ¿ok? Ahora podemos hablar de ángulos interiores, porque estos son ángulos interiores, ¿ok? Y también podemos hacer una clasificación con ángulos exteriores. Si tenemos en un triángulo, si tenemos así, ¿vale? De aquí me dicen que podemos calcular este ángulo A, B y C, ¿sale? Y si nos piden conocer el ángulo exterior, tenemos que hacer una técnica que se llama triangulación de polígonos, ¿sale? Aquí, ¿qué consiste? En construir triángulos que se complementen a partir del triángulo que ya conocemos. Y de aquí para acá, pues ya sabemos que todo esto es un ángulo recto, ¿sale? Entonces, si me dan el valor de aquí, pues fácilmente puedo conocer el de este lado. Y este ángulo es alterno con este, entonces tiene que valer lo mismo. Así como bien este es el mismo que ese ángulo, ¿sale? Y hacemos una especie de proyección, ¿ok? Para conocer de qué ángulo estamos trabajando. Entonces, con los triángulos, pues ahí tenemos la clasificación, ¿sale? Por lados, y podemos trabajar infinidad de ejercicios, ¿sale? Cuando hablamos de regulares, hablamos de los que están inscritos en una circunferencia y que están unidos basándose en este criterio, ¿sale? Ahí tenemos este polígono que se llama pentágono. ¿Por qué se llama pentágono? Pues porque tiene 5 lados, ¿sale? Recuerda que el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado y el rectángulo y el rombo tienen 4 lados, entonces a partir de ahí ya se presentan nombres diferentes, por ejemplo, que se le determinan en polígonos. Si son 5 lados es pentágono, si son 6 lados es hexágono, ¿sale? Y así consecutivamente. Vamos a trabajar este de aquí para conocer todos los elementos que tiene que tener este polígono, ¿sale? Este polígono, pues como parte principal, pues tiene vértices, ¿sale? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Estos vértices tienen una relación muy característica porque a partir de ahí podemos nosotros conocer los lados, ¿sale? ¿Quiénes son los lados? Los que unen los vértices. Este es un lado, ¿sale? Después tenemos un centro, ¿sale? A este, pues es un centro, lo vamos a representar por la letra C. Y del centro al vértice, según en la circunferencia, estamos hablando de un radio, ¿sale? Y del centro a la mitad, y justamente a la mitad de cualquier lado, ¿sale? De aquí damos origen al apotema, ¿sale? Entonces, en el polígono tenemos la apotema, tenemos el radio, tenemos el lado y tenemos el centro. ¿Qué otra cosa tenemos en el polígono? Pues en el polígono vamos a tener la diagonal, ¿sale? ¿Y qué es la diagonal? Pues es la unión de un vértice con otro vértice consecutivo, ¿sale? Aquí no se puede porque ya me lo conforma el lado, ¿sale? Pero este se puede unir con este de acá, este se puede unir con este de acá y se puede unir con este de allá, ¿sale? Pero a esta D la conocemos como diagonal, ¿sale? Esto en un polígono. Ahora,
la intersección entre los dos radios o la unión entre dos radios nos da por origen el ángulo central, ¿sale? Le vamos a llamar alfa. Alfa es el ángulo central. ¿Quién conforma el ángulo central? Pues el centro y los dos radios, ¿ok? Entonces, con esto, pues podemos analizar muchas características que tiene el polígono. Por ejemplo, si queremos conocer un ángulo de este polígono, por ejemplo, este ángulo, pues lo que mida este mide lo mismo aquí, lo mismo y lo mismo, ¿sale? Y para conocerlo, pues si ya tengo este ángulo, simplemente divido entre 2 y obtengo el ángulo central, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cómo puedo conocer el ángulo exterior? Para conocer los ángulos exteriores, pues se extienden las diagonales, ¿sale? Si te fijas, se van a extender y te van a formar los ángulos exteriores, que son los opuestos al vértice, ¿sale? Por ejemplo, aquí, este es un ángulo exterior y este es un ángulo interior. Y para conocerlo, pues simplemente, si ya tenemos esto, podemos aplicar que de aquí hasta acá son 180 y se le restan. Ahora, ¿cómo podemos conocer los ángulos? Pues podemos decir que el ángulo ya está determinado por una fórmula, porque son regulares, y la fórmula podemos marcarlo como que S es igual a 180 por n menos 2, ¿sale? ¿Quién es n? N es el número de lados, ¿sale? Estos son los lados. Y el 2 es una constante que no cambia, así como el 180 es una constante, ¿sale? El 180 tiene su origen porque la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, ¿sale? Y si tú tienes un triángulo y le quitas dos lados, se convierte en una diagonal, ¿sale? Por eso está aquí S2, ¿sale? Ahora, si queremos conocer de un polígono, vamos a manejar un octágono. Este octágono tiene 8 lados, ¿sale? Para conocer los ángulos interiores de este octágono, pues voy a tener que hacer S es igual a 180 por 8 menos 2 y va a ser 180 por 6, ¿sale? Y 180 por 6 nos da 1080, ¿sale? Entonces, la suma de todos los ángulos interiores es 1080. Si quiero conocer el de un solo ángulo, tengo que dividir entre el número de lados, que son 8, ¿sale? Entre 8 lados me da 135, ¿sale? Entonces, si yo tuviera aquí el octágono, vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sale? Si los unimos, los vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sale? Este ángulo vale 135, ¿sale? Para conocer el ángulo exterior, pues va a ser el de aquí. Este ángulo, ya sé que todo vale 180, entonces 180 menos 135 me va a dar 45 grados, ¿sale? Y así puedo conocer ángulos interiores y ángulos exteriores, ¿sale? ¿Qué puedo conocer también de aquí? De aquí puedo conocer también lo que son las diagonales, ¿sale? Recordando que son las diagonales, recuerda que si tú te posicionas en este vértice, es la unión con cada uno de los vértices que están consecutivos, ¿sale?
Tan solo de este me dio 1, 2, 3, 4, 5. Y luego tengo que colocarme en el siguiente vértice y hacer las uniones, ¿sale? Para hacerlo gráficamente pues es muy interesante, pero muy tardado. Para esto ya tenemos una fórmula. Me dice que la diagonal es igual a n, que es número de lados, n por el número de lados, que es n menos 3. A diferencia del de arriba le restamos 2, abajo le vamos a restar 3 para las diagonales y vamos a dividir entre 2, ¿sale? Entonces la diagonal que vamos a tener aquí, pues los lados son 8, sería 8 por 8 menos 3 entre 2, 8 por 5 entre 2, 8 por 5, 40, entre 2 me va a dar 20, ¿sale? O sea que voy a tener 20 diagonales, ¿ok? Entonces, bastante simple conocer las características que va a tener el polígono, ¿sale? Entonces, de aquí, el polígono está inscrito en una circunferencia. Por lo tanto, vamos a analizar la circunferencia. Propiedades que son únicas de la circunferencia. Por ejemplo, el radio, el diámetro, la cuerda, ¿sale? Y la cuerda forma lo que es un arco, un semicírculo. Vamos a tener la secante, vamos a tener la tangente que toca un punto en la circunferencia, ¿sale? Entonces tenemos ahí los 6 elementos que tiene la circunferencia. Tangente, segmento de recta que toca un punto en la circunferencia. Radio, que es segmento de recta que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus vértices. El diámetro, que es el segmento mayor dentro de la circunferencia y que une a la circunferencia en 2 puntos, ¿sale? La divide en 2. El arco, que es el segmento curvilíneo. Aquí vemos que hace una especie de arco. Aquí hay otro arco. Aquí hay otro, pero así se determina, ¿sale? La cuerda, que es segmento de recta que une 2 puntos en la circunferencia. Aquí une 2 puntos, ¿sale? Al igual que el radio, pero la cuerda pues no pasa por el centro. El que sí pasa por el centro es el diámetro. Y la secante, que es segmento de recta que corta 2 puntos en la circunferencia. Esta sí lo corta, ¿sale? Al cortar, pues sí separa la circunferencia, a diferencia de que el diámetro solo une 2 puntos en la circunferencia y aquí corta la circunferencia en 2, prácticamente, ¿sale? Entonces, a partir de aquí podemos hablar de los ángulos que tiene la circunferencia, ¿sale? Vamos a tener un ángulo, si tenemos aquí la circunferencia y marcamos los vértices y los unimos, ¿sale? Aquí que toque exactamente el vértice. Cuando nos encontramos en este tipo de ángulo, hablamos de un ángulo circunscrito, ¿sale? Entonces es el ángulo que encontramos ahí. Luego vamos a tener ángulos exteriores. Si tenemos la circunferencia y el ángulo exterior, pues puede venir por acá y luego una unión ahí, ¿sale? Y este es un ángulo exterior, ¿sale? Después vamos a tener los ángulos que son centrales. Si son centrales, tenemos aquí la circunferencia y el que es central, pues recuerda que estos son los radios, ¿sale? Entonces aquí tenemos el ángulo y es central, ¿ok? Y después vamos a tener otra clasificación que son inscritos. En los que son inscritos, pues vamos a tenerlos así. Tenemos aquí la circunferencia y si son inscritos, pues la característica que tiene es que va a tocar un vértice,
¿sale? Imaginemos que viene así y lo toca de esta forma, ¿sale? Y este ángulo inscrito lo vamos a marcar aquí, ¿sale? ¿Qué otro ángulo podemos encontrar en la circunferencia? Pues el ángulo interior, ¿sale? Y si es interior, pues es casi igual que el inscrito, solo que no toca el vértice, ¿sale? Y es interior. Otro tipo de ángulo que podemos tener es el semiinscrito. Si es semiinscrito, es como si tuviéramos aquí la circunferencia y aquí pasara la tangente, bueno, la secante o una cuerda. Bueno, vamos a considerar que es la secante, ¿sale? Y aquí viene una unión, ¿sale? Y este es un ángulo que está semi-inscrito, ¿ok? Tenemos aquí las 6 clasificaciones de ángulos, si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 6 propiedades. Cada una de estas propiedades pues hace relación a su ángulo. Un lado de cada uno de estos lo relaciona con su tangente, con su radio, con su diámetro, con su cuerda, con su arco y con su secante, ¿sale? Ya es cuestión de análisis de la figura para que se den cuenta de cuál se está hablando, ¿sale? Así bien podemos conocer los ángulos interiores que tiene una circunferencia, ¿sale? Por ejemplo, vamos a analizar si tenemos aquí una proyección de un ángulo, podría decirlo un ángulo inscrito, lo marcamos para acá, ahí está el ángulo inscrito, y dentro de este ángulo inscrito, pues puedo marcar un ángulo central, ¿sale? Y nada más que se supone que quedan como si pasara una bisectriz, ¿ok? O sea, justo por el medio. Si aquí tenemos este ángulo A, del otro lado, pues este ángulo vale 2A, o sea que si este vale 30, este ángulo vale 60. Y así de fácil está, ¿sale? Y lo podemos aplicar a polígonos o a diferentes figuras geométricas. Y así bien, esto no lo podemos proyectar hacia el exterior y hablar de un ángulo circunscrito, ¿sale? O sea, un ángulo exterior. Y este ángulo exterior te dice que es la diferencia entre el ángulo, este ángulo y este de acá, y lo voy a dividir entre 2, ¿sale? O sea, 2A menos A entre 2. Y si, por ejemplo, si este vale 60, va a ser 60 menos 30, y esto lo divido entre 2. 60 menos 30 me queda 30 entre 2 y esto me da 15. Podríamos manejarlo así. Este vale 30, este vale 60 y este vale 15. Y ahí vemos la clasificación con sus ángulos. Y así podemos hacer diferentes clasificaciones sin tener ningún problema, ¿sale? De aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sale? Si de aquí nos piden calcular el valor de x, aquí podríamos tener la x, y pues para conocerlo, pues vamos a aplicar la fórmula, los ángulos interiores, 180 por n menos 2 entre n, que es el número de lados, que son 7, ¿sale? Y la suma, pues va a ser 180 por 7 menos 2 entre 7. Y ese es igual a 180 por 5 entre 7. Y ese, que es suma de ángulos, es 180 por 5, son 900 entre 7. Y eso me da 128.57. 128.57.
57 grados. Eso mide la X, ¿sale? El ángulo de ahí, ¿ok? ¿Y cómo clasificas a un triángulo? Según los ángulos, ¿sale? Por ángulos. Recordemos que ya tenemos ahí la clasificación, pues podemos encontrar unos ángulos obtusos, obtusángulo. Podemos encontrar con ángulos acutángulo y con rectángulos. ¿Sale? Y me piden conocer cuánto vale su lado, ¿ok? De aquí, cuánto vale L. Para conocerlo, pues recuerda que el área es lado por lado. Entonces también puedo decir que el área es lado al cuadrado. Entonces ya tengo que el área son 169, es igual a lado al cuadrado. Para quitar el cuadrado le saco la raíz de 169, me da el lado y esto me da 13 metros. ¿Sale? Con este trapecio nos piden conocer la altura. ¿Sale? Para conocer la altura, pues tendríamos que aplicar algunos criterios, porque recuerda que en la fórmula del trapecio el área es base mayor más base menor por altura sobre 2. No nos dicen cuánto vale el área, entonces lo que resta por hacer son consideraciones clasificando únicamente este espacio de aquí para con este espacio nosotros conocer la altura, ¿sale? Haciendo uso del teorema de Pitágoras, donde ya sé que de aquí hasta este punto vale 3, porque aquí me lo dice, ¿sale? Entonces, puedo suponer que los otros 3 que me restan, para llegar al 6, la mitad van de este lado y la otra mitad de este lado. Lo que quiere decir que esto vale 1.5 y 1.5. Entonces, de aquí ya podemos obtener un pequeño triángulo donde la hipotenusa vale 4, no conocemos la altura y esto vale 1.5. Y para esto, el teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. ¿Por qué así? Pues porque esto vamos a suponer que es c, esto es a y que esto es b. Si yo lo despejo de aquí, voy a tener que a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Y simplemente paso la raíz, ¿sale? Y de aquí, pues 4 por 4 me va a dar 16. Voy a tener que la altura es raíz de 16 menos 1.5 al cuadrado, que me da 2.25. Por lo tanto, voy a tener que la altura es la raíz de 16 menos 2.25. Y esto me da raíz de 13.75. Y por lo tanto, la altura es la raíz de 13.75. Y si bien les quiero sacar raíz, voy a tener que es 3.70. La recomendación es dejarlo expresado en su raíz, ¿sale? Para que sea más exacto. El área es perímetro por apotema sobre 2, ¿sale? Entonces, de aquí, el perímetro, ¿cómo obtengo el perímetro? Pues tengo que multiplicar, son 6 lados, ¿sale? 3.46 en cada lado, son 6 lados por 3.46, obtengo el perímetro, que son 3.46 por 6, 20.76. Esto vale el perímetro, la apotema vale 3 y lo divido entre 2. Por 3 me da 62.28 entre 2. Entre 2
me va a dar 31.14, ¿sale? Son unidades al cuadrado. Si son metros o centímetros, pues serían centímetros cuadrados, ¿sale? La clasificación de los triángulos según su lado, y pues según su lado, recordemos que es isósceles, equilátero y escaleno, ¿sale? Es el tipo de ángulo formado por dos radios en una circunferencia. Recordemos que eso hace relación. Si los forman los radios, hablamos de un ángulo central.